la batalla en el tema de la propaganda electoral, si se ha agendado 15 veces, y los magistrados lo saben, es muy poco. 15 veces el tema de frenar la campaña electoral, ¿va? Y no se tomó decisión. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia de elecciones en El Salvador. Esa atribución se la otorga la Constitución de la República y el Código Electoral, quienes definen una autonomía e independencia de sus funciones en el ámbito de las elecciones. Sin embargo, la creciente concentración de poder que ha acumulado en los últimos años el presidente Bukele, al controlar la Asamblea Legislativa, destituir magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General e imponer a los suyos, ha impactado en el proceso de elecciones que se desarrollará en una semana y en decisiones trascendentales de ese tribunal. La competencia inconstitucional a la reelección del presidente Bukele, la conformación de un nuevo mapa político en los territorios y diputaciones, un irregular proceso de voto desde el exterior, el uso de recursos públicos para campaña electoral y las graves violaciones a la ley de parte de funcionarios oficialistas y candidatos son tan solo algunos de los desafíos en esta elección. ¿Cómo está reaccionando el Tribunal Supremo Electoral ante estas arbitrariedades? Hoy nos hemos trasladado para responder a esa pregunta al despacho del doctor Julio Olivo, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, para intentar entender qué ocurre en esa entidad a pocos días de esta importante elección. Doctor Olivo, gracias por recibir a Focus y por darnos esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme y dispuesto a compartir algún análisis, algunos comentarios dentro de mi posición como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Quiero iniciar con lo siguiente, magistrado. El artículo 218, como usted sabe, de la Constitución de la República establece la prohibición a todo empleado público y funcionario del Estado a prevalecerse de su cargo para hacer política partidista. Focus constató esta semana la entrega de paquetes alimentarios en la región de Morazán como parte de un programa presidencial vinculado al candidato presidente Nayib Bukele. Y nos sorprende que a una semana de la elección este tipo de eventos tengan lugar y sobre todo el silencio del Tribunal Supremo respecto a este evento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no está teniendo una proactividad a la hora de denunciar ese tipo de hechos? Bueno, esto tiene su antesala, ¿verdad? Ya en el evento electoral 2021 teníamos varios casos también en Mora, digamos así, casos que se habían presentado, unos por denuncia, que es una manera de iniciar los procedimientos, ya sea que hay una denuncia ciudadana, una denuncia de un partido político, aquellos que están legitimados para interponer este tipo de recursos, o que el tribunal de oficio decida también proceder cuando es evidente y notorio una campaña electoral o la violación a la ley electoral, al Código Electoral, la misma Constitución de la República, que en el artículo 81 ¿verdad? Ya establece reglas, ¿verdad?, de cuándo inicia la campaña electoral, y hay todo un apartado del Código Electoral que prohíbe precisamente algún tipo de acciones que puedan lesionar algo que en la teoría electoral se llama principio de equidad en materia electoral. Lo que usted me menciona en este caso, bueno, yo no conozco una denuncia, digamos, de una persona legitimada, ¿verdad?, por la ley electoral para interponer un recurso, ¿verdad? No conozco una denuncia sobre esos casos de los paquetes, pero puede ser de conocimiento, digamos, público. Yo no he visto tampoco el video que usted señala. Este acto no solo lo ha registrado Focus, sino también el Diario de Hoy y también lo ha hecho YSUCA. Pero además usted dice que el tribunal pudo haberlo hecho de oficio. Correcto. Entonces, la manera de hacerlo, de proceder en este caso, si usted se da cuenta de esa noticia, ¿verdad?, es iniciar de oficio un procedimiento. Le quiero decir que en administraciones pasadas, cuando a mí me tocó ser presidente del Tribunal Supremo Electoral, iniciábamos la mayoría de casos de manera oficiosa, ¿verdad? Y el primer procedimiento que se debe de hacer es aplicar una medida cautelar, ¿verdad?, contra la autoridad o contra, en este caso diría contra el funcionario que usted dice, que está promoviendo este tipo de acciones de reparto de paquetes. Y eso puede considerarse como una violación a la ley electoral, ¿verdad?, entonces usted le tiene que poner paro a eso. Si eso que usted me dice está sucediendo, es prevalecerse del cargo. Correcto. Y no lo debe de hacer un funcionario. Ahora, quiero volver nuevamente a la función de ese Tribunal Supremo Electoral para poder actuar de oficio ante este tipo de hechos, como usted muy bien ha explicado. ¿Deberíamos de partir de la buena fe de que no se ha dado cuenta para actuar de oficio, o en la práctica ese tribunal
se ha estado comportando de manera de omitir posicionamientos para poder controlar ese tipo de campaña y abuso de recursos. A eso me quería referir. Bueno, en el caso de su servidor, ¿verdad? Yo he insistido en controlar la campaña electoral. De hecho, yo presenté propuestas, aparecen en mi cuenta de Twitter o de Twitter, ¿verdad? Propuestas incluso para que el mismo Tribunal Supremo Electoral, como lo hace España, como lo hace Costa Rica o como lo hace México, por ejemplo, pudiera administrar las franjas de publicidad. ¿Ya? Es decir, que el presupuesto que se va a asignar para la campaña electoral de los partidos políticos se asigne al Tribunal Supremo Electoral y sea el Tribunal Supremo Electoral, como sucede en algunas naciones civilizadas, más en el campo electoral, que fuera el Tribunal Supremo Electoral quien reparta los segundos. México, por ejemplo, es un ejemplo de esto. ¿Y cuando ha llevado usted esa propuesta al seno del tribunal, qué ha pasado? Bueno, no ha tenido el acompañamiento porque es una propuesta de reforma legislativa. Igual la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, duerme el sueño de los justos cuando se presenta una propuesta, sobre todo si lo presento, digamos, yo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ni por el lado de la iniciativa de ley en materia electoral que tiene el Tribunal Supremo, ni de parte de los diputados hay una reacción respecto a ese tipo de propuestas. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral, por Constitución, no tiene iniciativa de ley. Proponer esa propuesta en materia de elecciones, si podría hacerlo la Asamblea No, Legislativa. o sea, nosotros no tenemos iniciativa de ley y esa es una reforma también pendiente. Pero sí, el Código Electoral le reconoce a usted la facultad de proponer reformas, que le tendría que dar iniciativa de ley a algún diputado de la Asamblea Legislativa, una fracción, ¿verdad? Pero el tema concreto es que si el tribunal hubiera administrado, de acuerdo a la propuesta que yo formulaba, con 2 años de antelación, si usted quiere, al evento electoral, si lo hubiera hecho, significaría que es el tribunal quien va a repartirle los espacios, los segundos en canales de televisión, le va a repartir en radio, en prensa y en redes sociales. Entonces, allí usted evita de alguna manera un problema que está generando también asimetría en materia electoral e inequidad. Es el tema del financiamiento también, de las campañas políticas o la famosa deuda política. Pero quiero volver a esa situación. A ver, hay una serie un convoy de vehículos que están coordinados por el Estado salvadoreño desde un programa presidencial que entrega alimentos en la región norte de El Salvador, pero también conocemos del caso del 20 de enero, donde el vicepresidente Ulloa en el Ministerio de Gobernación prácticamente montó un acto proselitista para pedir el voto, o lo que pasó también en Huizúcar hace unas semanas cuando la ministra de Vivienda, Michelle Sol, inauguró el inicio de un tramo de obra a través de fondos de la DOM. Entonces, digamos, hay una serie de acciones vinculadas desde el gobierno central que no están siendo atendidas por el Tribunal Supremo Electoral. Mi pregunta ¿es porque le hace falta herramienta legal o simplemente hay una omisión de otro tipo? La Unión Europea ya señaló en la elección 2021 una omisión de parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es omisión entonces? De hecho, hay 0 casos, o sea, y lo debo decir así de manera triste, ¿verdad?, para el tema del control de la campaña electoral. Yo les digo que me quedé sin voz, ¿ya? O sea, son decenas de ocasiones en donde se ha planteado el tema y he pedido que lo agenden de la campaña electoral. Primero, la campaña electoral anticipada, porque la Constitución, el artículo 81, le da plazos para hacer campaña. 4 meses, ¿verdad?, antes para presidente, 2 meses para diputado y 1 mes para consejos municipales. Todos esos plazos se han incumplido. Y hasta ahora no hay ningún procedimiento que se haya iniciado, se llama procedimiento administrativo sancionador, ni siquiera una medida cautelar para poder bajar un spot de publicidad, para poder decirle a alguien que está publicando y está haciendo propaganda en las redes, ya que baje esa situación. Esa es campaña anticipada. Reiteremos eso, es decir, hasta lo que va de la campaña, a una semana de la elección presidencial legislativa, el Tribunal Supremo Electoral no reporta ningún caso de procedimiento administrativo sancionatorio. 0 casos, igual que no se ventilaron los casos del 2021. O sea que ahí tenemos un déficit. Entonces, usted, si me viene a plantear nuevos casos, de igual manera, por ejemplo, se acaba de agendar el día de ayer, usted me está mencionando estos casos de reparto de alimentos. Yo ya tenía algún conocimiento, pero lamentablemente no tenemos una denuncia, ni el tribunal lo va a iniciar de manera oficiosa, o sea, no hay nadie que lo pueda iniciar de manera oficiosa, y si usted lo agenda también no se discute el tema. El día de ayer, por ejemplo, tenemos el caso de la campaña negativa, ¿sí?, en donde funcionarios, por ejemplo, están haciendo campaña en contra, digamos, de la oposición, y diciendo que todo lo malo es de la oposición, etcétera, etcétera. Lo que podría considerar
como campaña negativa, donde usted trata de desacreditar al adversario. Entonces ya no se trata de campaña anticipada, ni prevalencia del cargo de funcionario, ¿verdad? Etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de una campaña negativa y esa generalmente la habíamos bajado. Entonces vamos a ver si hay votación, porque en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Yo ya lo señalé con mucha claridad y con mucho aplomo. Las cosas no se van por, ¿cómo se llama? Por la razón, sino que por votación. Y si usted tiene una mayoría calificada de votos, una mayoría simple, y usted solo tiene un voto, entonces no importa la razón, sino que lo que importa es la aritmética de la votación. Expliquémosle a quienes están viendo esta entrevista cómo se activa un proceso, un caso procedimental administrativo sancionatorio sobre una campaña adelantada o sobre prevalencia del cargo público. Para que esto se traduzca en un caso sancionatorio, tiene que ser aprobado por los 5 magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral. Con una mayoría calificada o una mayoría simple. Correcto. Okay, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces, digamos, solo se obtiene una mayoría simple. Con mayoría simple se podría aprobar. El problema es cuando se interpone un recurso, necesita los 4 votos. Entonces el caso queda estancado. Estamos hablando de 3 votos. Preferimos que se pueda ir con 4 votos. Porque si hay un recurso, el caso va a quedar estancado porque no vas a tener los 4 votos. Entonces, mejor preferir esos 4 votos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un ciudadano o un, por ejemplo, representante de partidos políticos siente que alguien está haciendo campaña, viene él, interpone la denuncia ante el tribunal. El Tribunal Supremo Electoral la recibe a través de la Secretaría. Luego hay un dictamen de la unidad jurisdiccional sobre ese caso, ya sea a favor o en contra de lo que se está planteando. Luego el Tribunal Supremo Electoral casi de inmediato debe aplicar una medida cautelar para que se baje ese spot, por ejemplo, de lo que sería un canal de televisión. Generalmente son de canales de televisión o un espacio de radio, que sucede muy poco, y el otro tema también de las redes sociales, en donde ya habíamos avanzado en una jurisprudencia en el caso del manejo de redes, que habíamos considerado las redes sociales como un espacio público, ¿ya?, que estaba en coincidencia con el artículo 175 y el articulado de lo que es el Código Electoral, pero ahora hay nuevas reflexiones sobre si podemos controlar las redes sociales o no las podemos controlar. Volviendo al punto, entonces, si es con mayoría simple o mayoría calificada, son 3 o 4 votos del Tribunal Supremo Electoral, entendemos que 4 de los 5, es decir, a excepción de usted, están votando de manera unánime en el mismo sentido, siempre, que es no conocer esos casos. Sí, hasta ahora no se ha podido despejar ese tema, ¿verdad? En donde si hay 4 votos contra 1, no podemos avanzar. Siempre es 4 contra 1. Generalmente es 4 contra 1. ¿Verdad? Pero eso, como le digo, ya era el escenario también que podía haber tenido en otros tribunales electorales, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta, digamos, usted ha dicho el Tribunal Supremo Electoral no ha podido pronunciarse porque no está la aritmética para iniciar un proceso sancionatorio sobre esto. Hábleme de usted. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de esos recursos públicos que está haciendo el gobierno central para hacer campaña? Bueno, opinión no podría yo adelantar, pero podría hacer un análisis en abstracto. Adelante. ¿Verdad? Efectivamente, por ejemplo, ahí usted podría encontrar, si eso, digamos, entra dentro de la tipicidad que plantea el 218 del Código Electoral, y hay un artículo también de la Constitución que también regula que los funcionarios públicos no pueden prevalerse del cargo. Hay una sentencia también de la Sala de lo Constitucional anterior, la 2009-2018, que yo he criticado también bastante por todas las transformaciones al sistema electoral salvadoreño, el voto cruzado, voto preferente, etcétera, etcétera, que hizo. Entonces, si eso fuera así, si eso encaja, ¿verdad?, con esas prohibiciones, ¿verdad?, la sanción, por ejemplo, para el funcionario es bien drástica en el caso del Código Electoral, así se había previsto, ¿verdad? Si quiere, por una clase política, por una aritmética política de la Asamblea Legislativa, que la sanción es la destitución del cargo del funcionario. Entonces, allí, ¿verdad?, aplicando una dosimetría sancionadora, no sé si los magistrados tienen un poco de miedo a decir, por ejemplo, voy a destituir a este funcionario, ya se ha hecho en otras... Usted dice, no sé si los magistrados tienen miedo, o podría concluir directamente que percibe un miedo en el colegio. No lo podría decir porque yo no estoy dentro de ellos, para decir, ¿verdad? Yo le podría hablar de mis miedos o de mi valentía. ¿Y cómo interpreta esa inacción, por ejemplo, de sus colegas magistrados? No podría, yo creo que no valdría el caso interpretarla, ¿verdad? Simplemente el tema concreto, quizás ubiquémonos en el tema concreto, que al no frenar la campaña electoral
y permitir algo así como que el río corra solo en una dirección, estoy favoreciendo a un partido político o partidos políticos determinados. Y eso atenta contra un principio que es vertebrador, y lo digo yo en el libro también, de la democracia en riesgo, vertebrador del todo sistema electoral, que no hay equidad en materia electoral. Usted ha explicado de una manera muy clara la gravedad del asunto al no regular lo que está ocurriendo al momento de tener esta cancha inclinada, como también... O no controlarlo, porque regulado está en el código. O no controlarlo, no aplicar esa ley, exactamente. Precisamente por eso le pregunto, de cara a la ciudadanía no está dentro del Tribunal Supremo Electoral, lo están viendo usted como representante del mismo. La gente quiere saber entonces por qué el Tribunal Supremo no ha tenido la valentía de hacerlo. Usted me dice, yo no estoy dentro de mis compañeros magistrados, pero usted es un analista y además un especialista de la ley. Yo le puedo decir lo que yo he hecho, agendar los temas, por ejemplo. Así como el tema ¿Y usted le ha reprochado a sus colegas la inacción? Sí, claro, hasta públicamente en canales de televisión. Lo he dicho. O sea, que hay magistrados concretos que dicen que no van a votar en esos temas. La magistrada presidenta dijo hace unos días que ellos están por abrir expedientes sobre irregularidades, pero no han precisado qué casos. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿esto fue una respuesta para evacuar la presión de la prensa a que el tribunal realmente actúe sobre estas irregularidades? ¿O es que no existe ningún tipo de expediente por abrir? Pero no sé sobre qué irregularidades. Sobre el tema del uso de recursos públicos para hacer campaña proselitista por parte del funcionario de gobierno. Al menos no, en el colegiado no hemos discutido sobre eso, ni ella ha llevado ninguna propuesta de ese tipo. Mire, hace poco fue publicado un informe de un consorcio de observación electoral nacional que fue autorizado por el Tribunal Supremo. Ellos concluyen que uno de los aspectos que hace una cancha inclinada en esta elección es el uso de la deuda política para los partidos de oposición. Quisiéramos saber por qué no ha habido una actitud también del Tribunal Supremo Electoral para poder agilizar la entrega de esta deuda política que el Ministerio de Hacienda tendría que hacer los partidos. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, ahí ha habido todo un debate, aunque hay una regulación constitucional. El 210 de la Constitución le señala precisamente la obligación del Estado de proveer una deuda política. Este artículo 210, en la firma de los acuerdos de paz y todo eso se discutió, tiene que ver con cómo usted arma el diseño electoral de su país. Y entonces hay países que le pueden dejar a usted libre de que tenga, por ejemplo, un 70% de donaciones privadas y un 30% de financiamiento público. En el caso de nuestro país, como sucede en México también, que lo tomo como referente, y otras naciones centroamericanas, el sistema está configurado con base en una deuda pública. Es decir, el Estado financia a los partidos políticos. Entonces, allí lo va a haber pago de vigilantes, pago de un montón de cosas de las elecciones. Lo hace precisamente el Estado. Entonces, como nuestro sistema se configura con una deuda política o deuda pública o financiamiento público para los partidos o hacia los partidos, ¿verdad? No se logra comprender cómo si el Estado no le da financiamiento a los partidos políticos, y además que hay estudios también o estadísticas en donde más del 90% de esa deuda que le otorgan a los partidos se invierte en campaña electoral. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado no le dé esa deuda con la agilidad que merece ya a los partidos? Allí volvemos otra vez al principio de equidad en materia electoral. ¿Y qué conclusiones hay de su parte para que esto no se haya realizado a los partidos políticos? ¿Por qué se ha detenido la entrega de esta deuda política? Bueno, entiendo de que el tribunal ha entregado las constancias respectivas, ¿verdad? Porque las han estado reclamando para que el Ministerio de Hacienda les pueda hacer ¿Es Hacienda quien no ha hecho a Hacienda le correspondería, a partir de los datos que el tribunal le da de cuánto vale cada voto y las constancias de cuántos votos obtuvo cada partido, que les debería haber otorgado, pero estamos a 9 días de la elección y yo creo que sí hay un retraso considerable y eso de alguna manera obstaculiza que los partidos políticos puedan realizar su trabajo. Pero ¿no le parece a usted que por ser el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad en regulación de elecciones en el país, donde está contemplado lo correspondiente a deuda política, tenga un pronunciamiento mucho más claro frente al Ministerio de Hacienda para que entregue esta deuda a los partidos? Esa fue mi posición precisamente, que el Tribunal Supremo Electoral debería de pronunciarse y si es posible exigir al Ministerio de Hacienda, al mismo Estado, que si no le entrega, por ejemplo, es decir, algo así como que si las reglas del juego no están dadas para la elección, ¿verdad? O sea, no es correcto de que no se dé financiamiento, no es correcto que estén usando recursos públicos, etcétera, etcétera.
Pero para algunos magistrados no es obligación del tribunal exigirle a Hacienda que le dé el financiamiento a los partidos, porque no hay una regulación en la Constitución ni en las leyes que así lo diga. Cuando dice que pero como árbitro electoral sí tendríamos esa obligación de exigirlo. Cuando usted dice no hay lectura, o sea, hay una lectura que no es compartida por otros magistrados respecto a actuar como árbitro en este tema, estamos hablando que hay una posición unánime de esos 4 magistrados propietarios también sobre este tema. No, estaría diciendo más bien de que no hubo votación sobre ese tema. No sé, ni se discutió. Si mi posición, por ejemplo, era, debemos de exigir al Estado hacer un pronunciamiento que debe de otorgarse esa deuda política a los partidos, de lo contrario estamos generando inequidad en materia electoral y por lo tanto las reglas pueden estar cargadas, los dados pueden estar cargados hacia uno u otro lado, porque no es posible todavía que en una nación en pleno siglo XXI ya el financiamiento público esté determinando que un partido político pueda hacer más campaña electoral, es decir, que el que tenga más dinero haga una campaña más grande y el que no tenga dinero esté condenado a no hacer campaña. Pero usted promovió que el tribunal se posicionara sobre el tema de deuda política. Sí, sobre el tema de deuda política lo hemos mencionado. ¿Y los 4 magistrados dijeron que no o hubo alguno que no? no Yo no quisiera señalar a los 4 magistrados porque no recuerdo en este momento cuáles fueron las posiciones de ellos, pero sí la posición fue de que el tribunal no se pronunciara. ¿Quién dijo eso? No recordaría quién lo dijo. Pero cuando dice hubo una posición, uno de esos magistrados. Hubieron posiciones, pero pues yo no voy a decirle, ni recuerdo también quién fue, Pablito. Pero usted entiende que de cara a la transparencia de la ciudadanía, de la gestión pública que hace el Tribunal Supremo Electoral sobre un tema tan trascendental como regular este abuso de poder de recursos, es importante saber quiénes toman esas decisiones. Sí, lo que pasa es que esto tiene que ver, yo hice una propuesta en una ocasión al Tribunal Supremo Electoral, que nos sometiéramos a la auditoría, si quiere, ciudadana pública, ¿ya? Y que las audiencias, las sesiones del Tribunal Supremo Electoral fueran públicas. Allí usted sí podría determinar quién es el que opina esta cosa, quién opina de la otra. A lo mejor los magistrados se podrían cuidar un poquito más de las opiniones que usted pudiera dar. Entonces, y hay debates pues, al interior del tribunal y yo debo respetar, ¿verdad? También las posiciones de los magistrados, sean las más irracionales, pues le puedo decir, porque ya le dije que no es un tema de razón, o sea, sino que de votación. ¿Usted está respetando no divulgar de manera pública actuaciones que deberían ser públicas de sus compañeros magistrados? No, yo ya he denunciado a más de algún magistrado, pero en esta ocasión yo no. ¿Prefiere no hacerlo? La batalla en el tema de la propaganda electoral, si se ha agendado 15 veces, y los magistrados lo saben, es muy poco. 15 veces el tema de frenar la campaña electoral, ¿va? Y no se tomó decisión. Sé que había conformada una comisión sobre propaganda electoral que estaba funcionando para poder justamente controlar estos abusos en cuanto a la campaña adelantada y uso de recursos públicos. ¿Qué pasó con esa comisión, magistrado? Bueno, esa comisión presentó casos, ¿verdad? ¿Eso fue en este año? El año pasado presentó casos, como le digo, esto viene de hace rato. Sí. Presentó casos, hay casos que tenían dictamen, ¿verdad? Pero igual que ocurrió en el 2021, le hace el informe de la Unión Europea, ¿verdad? Con dictamen incluso de la unidad jurisdiccional para abrir expedientes, no se resolvió. O sea que ahorita usted lleva 0 casos ya de propaganda electoral investigada por el Tribunal Supremo. O sea que tenemos un déficit. ¿Cuántos casos conoció esa comisión? ¿Tiene idea? Más de 30, por lo menos, casos en un primer momento y luego sigue conociendo casos y ahorita se le ha pedido dictamen sobre esta propaganda negativa. Si quiere, controlemos eso y ver qué pasa si vamos a controlar la propaganda negativa. La propaganda negra, la propaganda que está dando. Es decir, la comisión funciona, pero el resultado a través de abrir un expediente no está teniendo lugar porque no hay votos suficientes para proceder. Correcto. O sea que no se toman decisiones para aplicar una medida cautelar que frene o que baje al menos un video, pues a eso me refiero con un spot de publicidad. Mire, fíjese que nos dábamos cuenta a través del portal del Tribunal Supremo Electoral en materia de acceso a información pública que de febrero de 2023 no se actualizan los puntos de acta y desde abril de 2023 no se actualizan las resoluciones del Pleno. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo entendería de que hay una actualización que puede ser constante. El tema es de que hay un trabajo de la Secretaría bastante arduo, a manera de ejemplo, en la medida que se acercan las elecciones, para que tenga una idea, el acta, por ejemplo, de escrutinio
preliminar o final, es una cosa de más de 500 páginas, por ejemplo. Entonces, cada acta, el día de ayer, por ejemplo, la presidenta agendaba, porque a ella le corresponde elaborar la agenda junto con el secretario, tenía 75 puntos, para que tengan una idea. O sea que es un trabajo bastante grande en la medida que se acercan las elecciones, de contrataciones de miles de trabajadores. ¿Usted cree que eso no se actualiza desde hace un año porque hay mucho trabajo en el Tribunal Supremo Electoral? Hay un trabajo que se ha acumulado y bueno, hay que ver, habría que preguntarle al secretario, porque los encargados de hacer las agendas, de elaborarlas, ¿verdad? Y además de procesarlas, hay una unidad que es la secretaría. Se le tendría que preguntar, digamos, a ellos. Bueno, para ir avanzando con este tema sobre la aplicación de la ley electoral, usted ya ha dado posicionamiento sobre esto. Quiero conocer también algo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, porque nosotros hemos tenido entrevistas con distintos candidatos a la presidencia y también a diputados, y al momento de preguntarles sobre su financiamiento, ningún candidato o candidata puede darnos de manera precisa este dato. La ley les obliga a los partidos políticos a tener que transparentar esta información. El Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, ha recibido el detalle de quién financia la campaña de Nuevas Ideas. Bueno, tenemos, veámoslo así, la ley de partidos políticos, ¿verdad?, establece que en el primer trimestre del año, ¿verdad?, debe presentar un informe cada partido político al Tribunal Supremo Electoral. Aún los candidatos no partidarios debían hacerlo, ¿verdad?, y entiendo que no lo realizaron. Y tenemos un análisis, por ejemplo, una mora desde el año 2018. Desde 2018 no se presenta. De los informes, de los partidos políticos han ido presentando sus informes. Entonces nosotros debemos de sistematizar. Había una comisión que se nombró para este tema de la fiscalización y esa comisión ha estado haciendo un trabajo. Había una magistrada incluso que integraba esta comisión y entiendo yo que ellos han ido sistematizando la información financiera que han presentado los partidos políticos en 2018, 2019, 2020, ¿verdad?, 2021 hasta llegar digamos al 2023, que sería el año anterior. Sí se han estado presentando esos informes al Tribunal Supremo Electoral, pero no han sido depurados de la manera que tendrían que haber sido depurados, al grado tal de que yo como magistrado, por ejemplo, sepa si quiere cómo se financió la campaña electoral del partido político que me menciona o el partido político otro, X o Y o Z. Entonces no tenemos como ese dato todavía. Igual, si alguien infringió, por ejemplo, la ley electoral, desde estas elecciones, 4 elecciones o 3 elecciones atrás, ¿verdad?, tampoco le podría decir. Sí le podría decir, y eso aparece también en mi libro, en el tema de cómo controlábamos el financiamiento y la vulneración a esos financiamientos que le correspondía a cada partido político, que hay un límite, por ejemplo. Hasta ahora usted no sabe si un partido político excedió el límite, qué sé yo, el 3.5%, ¿verdad?, para decirle un dato que aparece en la ley de partidos políticos en periodo electoral, si sobrepasó ese límite o no lo sobrepasó. Ahora, quiero hacerme referencia a esa respuesta que usted me dio, porque son dos preguntas que tengo. La primera es, usted dice, se han entregado esos reportes, pero se han sistematizado de manera errónea. Tenemos una mora. La primera pregunta... No de manera errónea, sino que no han sido sistematizados completamente y no se han presentado al organismo colegiado. Quiero saber, pero ¿los partidos políticos están cumpliendo con la ley en lo relativo de presentar este informe de financiamiento? Bueno, los partidos lo han presentado. ¿Sí lo han presentado? No tengo el dato completo de si lo han presentado todos o no lo han presentado. A ese momento usted no me podría decir, por ejemplo, si Nuevas Ideas ha cumplido con la ley en cuanto a reportar. No le podría decir, sí le podría decir de que se les previno. Habían unas prevenciones para este partido político, igual que se hizo prevenciones para otros también. ¿Qué tipo de prevenciones se le hizo y cuándo? Bueno, prevenciones sobre datos que todavía, por ejemplo, le hacían falta a este partido de justificar algunos fondos. ¿Eso fue recientemente? No, eso tuvo que haber sido en ¿cómo se llama? El año pasado, que se les hizo una prevención para que ellos la respondieran y la respondieron, ¿verdad?, en un momento determinado. Es decir, es en el Tribunal Supremo Electoral administrativamente donde se ha trabado la información para poder elevarse al Pleno de Magistrados. Lo que pasa es que como debido al trabajo también que se tiene, acuérdese que ese es un equipo multidisciplinario, donde hay contadores, hay abogados, que van a sistematizar tanto la información que están presentando ellos. Los partidos políticos tienen la obligación de tener, por ejemplo, un contador público. Tienen la obligación también de estar reportando Hacienda. Entonces hay un famoso formulario que ellos presentan de las donaciones al Ministerio de Hacienda
Y entonces nosotros cruzamos la información y a veces le pedimos a Hacienda esa información porque, si, por ejemplo, para decirle, yo no sabría decirle los donantes privados de cada partido político. Pero eso no me lo podría decir porque su equipo no le ha podido elevar esta información, es lo que me entiendo. No, más bien la comisión. O sea, hay una comisión nombrada. Por eso, equipo dentro del Tribunal Supremo Equipo Electoral. dentro del Tribunal Supremo Electoral que nos tenía que dar la información precisa. Por ejemplo, si algún partido político todavía le hace falta una información financiera que presentar. Sí, o sea, la situación es grave en la medida que no sabemos si los partidos políticos están cumpliendo adecuadamente porque la comisión no está depurando a tiempo la información para poder determinarlo. Sí, digamos, puede tener un nivel de gravedad. No, yo le diría tres cosas. Diga. Una, por ejemplo, es que no tenemos a ciencia cierta cuáles son las fuentes de financiamiento de cada uno de los partidos. Hay que decirlo así de manera bien concreta. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Por qué no lo sabe? Ellos lo tendrían que informar comisión. y tenerlo, digamos, ¿Ellos o los sistematizado. Segundo. ¿Ellos o los partidos? ¿Ah? ¿Ellos, la comisión o los partidos políticos? Bueno, la comisión que, digamos, tomamos decisiones de prevenir a los partidos, pero quizás una buena noticia es esta, porque lo veo muy interesado en otro tema. La buena noticia es que la información de los partidos ya está en manos del Tribunal Supremo Electoral. El tema es que no sabes si la información es fidedigna o no es fidedigna, ¿verdad? Ojo en eso. Entonces, esto de no saber cómo se están financiando las campañas políticas, que en otro momento había una organización, Acción Ciudadana, que se metía a monitorear y a denunciar, ¿verdad? Eso no lo tenemos en este momento. Entonces sí puede ser delicado porque esto te puede estar generando una asimetría en la misma elección, ¿no? Sigo avanzando con el guión de entrevista. Usted ha tenido posicionamientos muy claros respecto a la inscripción de la candidatura del candidato presidente Nayib Bukele y por supuesto usted se abstuvo a poder inscribirlo a él como candidato a la presidencia. Siendo consecuente con esa decisión de abstenerse a inscribirlo, ¿usted cree que la institucionalidad del país debería desconocer un eventual gobierno de Bukele y Ulloa en 2024? Bueno, yo veo el tema como me abstuve de pronunciar. Yo hice un razonamiento, no sé si ha leído mi voto, digamos, en abstención, pero razoné, ¿verdad? Y hice un análisis histórico, ¿verdad? Razoné sobre el tema del papel, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional. Razoné sobre el tema del tipo de resolución que era, ¿verdad? Y bueno, hice otros comentarios también en ese tema, ¿verdad? Sobre lo otro, yo creo que dependerá, ¿verdad? No sé si de los resultados electorales, ¿verdad? Y dependerá de otra serie de circunstancias objetivas y subjetivas, ¿verdad? Y no tendré que ser yo quien diga si se va a desconocer o no se va a desconocer, porque yo le podría decir, bueno, y la comunidad internacional lo va a reconocer, ¿verdad? Ese será otro tema, ¿verdad? Bueno, entramos en otro marco, ¿verdad? Los magistrados dicen haber cumplido con una resolución de la Sala de lo Constitucional. Yo planteé que el tema no tendríamos que haberlo discutido ni planteado de la manera en que se planteó, ¿verdad? Por eso yo me retiro y no puedo ni siquiera opinar, pues porque es un tema que ya la Constitución establece los requisitos, ¿verdad? Que debe tener alguien para inscribirse, igual que en el caso de la vicepresidencia, sí, etcétera, etcétera. Mi pregunta es porque usted ya hizo un racionamiento de su voto de abstención y usted ha dicho que ha tenido un carácter incluso histórico y político del análisis de esto. Mi pregunta es, usted como profesional de la legislación electoral, ¿entendería que un gobierno que nació bajo todos estos vicios a la hora de ser electo e inscrito como candidatura debería ser reconocido en 2024? No, bravo, no me podría pronunciar. Está bien. Quiero... En el 2025 tal vez. En el 2025 usted se podrá pronunciar. Muy bien, vamos a estar esperando esa respuesta. Me va a ir adelante. Mire, el 15 de marzo del 2023, como usted sabe, la Asamblea Legislativa, con los votos de Nuevas Ideas y de sus partidos afines, derogó el artículo 291A del Código Electoral, ¿verdad? Que prohibía modificar las reglas electorales a menos de un año de las elecciones. Como usted sabe, esto vino a provocar la reducción de número de diputados, la fórmula de asignación de escaños, la reducción de municipios. ¿El Tribunal Supremo Electoral fue consultado para hacer esas reformas en algún momento o todo fue hecho de espaldas al Tribunal Supremo Electoral por parte de la Asamblea? Pues la Asamblea Legislativa generalmente no ha consultado al Tribunal Supremo Electoral y eso lo han dicho también los colegas magistrados. Era otro tiempo, si quiere, en donde al Tribunal Supremo Electoral se le invitaba a un seminario, a un hotel, por ejemplo, ¿verdad? La Comisión de Reformas Electorales, ¿verdad?, organizaba esto y habían debates, ¿verdad?, para aportar sobre tal decreto, ¿verdad?, sobre tal reforma electoral,
¿verdad? O sea, por supuesto, la Sala de lo Constitucional 2009-2018 tampoco consultó, ¿verdad?, cuando aprobó las listas abiertas, completamente abiertas, y la sociedad le aplaudía. ¿Se acuerda la sala esta que yo le dedico todo un capítulo, incluso en el libro? Porque es como la protagonista principal de una serie de cambios al sistema electoral que nos han llevado también a otras consecuencias. Pero volviendo a esa Asamblea Legislativa no le consultó al Tribunal Supremo Electoral esas reformas. Del 291A. Del Es 291A. que no lo hizo, y sobre todo porque eso tenía que ver con que la Asamblea Legislativa, esa fue una conquista, le quiero decir, así como la tiene Panamá o la tiene Costa Rica, de una norma que nace a raíz de los abusos de esa Sala de lo Constitucional que tuvimos nosotros en este país. Porque la Sala aprobaba cada sentencia y la Asamblea le tenía que obedecer y reformarla, si quiere, el Código Electoral a cada rato, ¿ya? Depende de lo que decía la Sala. Entonces nosotros planteamos de que un año antes, por ejemplo, de una elección no se podían hacer reformas electorales. Y ese era el espíritu de ese artículo. Pero esta Asamblea Legislativa deroga ese artículo, ¿verdad? Y prácticamente ha hecho reformas, cambio de domicilio, unos decretos a última hora. ¿Y qué opinión le merece, siendo usted la entidad que organiza elecciones, además, que le hayan levantado ese artículo, se lo hayan derogado y le hayan dicho, ¿sabe qué? Un año límite no nos interesa y aquí le va esta serie de reformas. Claro. ¿Qué opinión le merece que esto haya sido de espalda del Tribunal Supremo Electoral y a menos de un año? O sea, Lo que pasa es que no solo eso, o sea, si quiere, eso sería lo menos grave, porque si usted aprueba una ley también de voto en el extranjero, una ley especial de voto en el extranjero, que sobre eso no me ha preguntado, y sobre eso era la entrevista. Entre otros temas. Imagínense, aprobar una ley también a espaldas del Tribunal Supremo Electoral, o sea, y otros decretos que te puedo mencionar, ¿verdad? O sea, es parte de ese todo, de no consultar a la autoridad electoral o minimizar al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, lo convierte en una autoridad mínima. ¿Usted cree que la Asamblea Legislativa oficialista ha minimizado al Tribunal Supremo Electoral? Sí, pero no solo esta Asamblea Legislativa, sino que también la Sala de lo Constitucional de los llamados magníficos, si usted se recuerda. ¿Usted equipara las acciones de esa Sala de lo Constitucional con esta Asamblea dominada por Nuevas Ideas? No he hecho ese análisis de equiparación, pero se le parecen, ya se les parece. Objetivamente, eso le ha traído problemas a este Tribunal Supremo Electoral, haber alterado las reglas del juego a menos de un año de la elección. Usted concluye y dice, nos fregaron con estas reformas a menos de un año. Yo no diría no uso nos complicaron, nos hicieron la vida más difícil. Digamos, complejizaron algunas cosas que no deberían de ser así. Y bueno, igual, por ejemplo, la reducción de municipios y todo ese tema, reducción de diputados. Usted me está hablando de cosas, como le digo, menos gravosas. O, por ejemplo, la regla de proporcionalidad que planteaba la misma Constitución de la República. O sea, ni la Sala de lo Constitucional anterior a esta sala que yo me estoy refiriendo siempre, ¿verdad?, se atrevió digamos, a cambiar la fórmula de asignación de escaños, ¿verdad?, al momento de asignar, digamos, los diputados, ¿verdad?, que ya no va a tomar en cuenta, si quiere, solo cocientes por mayoría, y no va a tomar en cuenta las fracciones, ¿verdad?, o los residuos. Pero mi pregunta es, objetivamente son temas complicados. Sí vino a complicar el desarrollo de la elección de 2024. Sí, la respuesta es sí. Imagínense prorrogar la fecha que ya señalaba el artículo 20, que desde los acuerdos de paz la habíamos mantenido, desde los 94, ¿va? Y decir que el cambio de domicilio se va a llegar hasta noviembre, y no es en octubre, como era el cierre definitivo Bueno, tiene complicaciones tales como el hecho del DUI que aparece allí, que ha sido un escándalo, ¿verdad?, que el sujeto cambió de domicilio y no pudo votar por internet porque tenía domicilio en El Salvador. Usted ha dicho algo importante cuando decía, han incluso ido más allá al cambiar la fórmula de asignación de escaños. Mucho del análisis de sociedad civil señala que este tipo de cambio de fórmula va a venir a consolidar un partido hegemónico y a dejar excluida a expresiones minoritarias de partidos políticos en el territorio. ¿Usted coincide con esta lectura? Es decir, este cambio de fórmula viene a consolidar un partido hegemónico en El Salvador. Lo que pasa es que esa reforma es de la década de los 60, ¿verdad?, cuando teníamos todavía, digamos, dictaduras, y entonces en un momento determinado, después de la Constitución del 50, que es la Constitución social por excelencia, transitamos hacia otro momento de la historia.
en donde se le quería dar espacio precisamente a los partidos pequeños o partidos de oposición, ¿verdad? Frente a un partido oficialista. Entonces, ahí es donde se aprueba que puede ser un sistema proporcional el que se aplique para el reparto de escaños. Eso viene desde la década de los 60. Entonces, cuando usted ahora, en pleno siglo XXI, cuando hay artículos en la teoría electoral, el profesor Dieter Nolle, por ejemplo, ha desarrollado mucho eso, ¿verdad? Que por cierto me prologó mi libro, Dieter, ¿no? Usted puede hablar de sistemas mayoritarios, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo que va por mayoría, o sistemas proporcionales. Entonces, ¿cómo quiere usted regir su sociedad en materia electoral? ¿Verdad? ¿Cómo quiere que sea su democracia? ¿Ya? Y entonces esta fórmula electoral o la fórmula de reparto de escaños, usted puede hacerlo como más pluralista, su sistema, lo puede hacer más plural o con más participación, como lo tiene la sociedad alemana, por ejemplo, sobre la proporcionalidad. Hay sistemas excesivamente proporcionales y hay otros que son menos proporcionales que se van por mayoría, ¿ya? Y usted no le da oportunidad al partido que puede obtener un escaño por fracciones para poder participar en el Congreso, ¿verdad? De la República. ¿Cómo queda ahora, bajo ese análisis, la estructura del sistema de partidos políticos en El Salvador con la fórmula D'Hondt? Bueno, eso, como le digo, si usted cambia de Jare a D'Hondt, va a tener un sistema menos proporcional. ¿Qué significa esto? Que esta estrategia le va a servir para minimizar el ingreso o la participación de aquellos partidos pequeños que obtenían su curul con base en ¿qué? En fracciones, si quiere, de voto o en residuos de voto. Y solo se va a llevar el pastel el que haya obtenido la mayoría. Eso es una cuestión, una verdad que quiere de perogrullo, ¿va? O sea, no estoy diciendo ni inventando nada, sino que ya la teoría electoral lo desarrolla así. Los sistemas menos proporcionales le van a dar menos participación a los partidos pequeños. Perfecto. Y era importante para nosotros, como usted como magistrado especialista en este tema, tener esa lectura. Es decir, si estamos concluyendo que con esa nueva fórmula estamos atentando a la proporcionalidad y pluralidad de partidos políticos. Y se va a un sistema mayoritario. Ojo en eso. Muy bien. Voy con esta última pregunta antes de entrar al voto en el exterior e ir cerrando esta entrevista. En febrero de 2023, estos mismos diputados oficialistas reformaron el Código Penal para castigar hasta con 15 años de prisión a quienes impidieran una inscripción de candidaturas en el país. ¿Usted identificó esta reforma al Código Penal como un acto de intimidación de la Asamblea a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Sí, y lo dije en el seno de la Asamblea Legislativa. O sea, usted sí lo interpreta como un acto intimidatorio. Claro, o sea, porque aprobaron, y le quiero decir que era una reforma innecesaria, ¿ya? Era una reforma innecesaria. ¿Cómo usted va a aplicar una regla electoral que está dedicada a quienes inscriban candidaturas? Y allí sale más de algún analista, que yo lo siento, político, electoral, que han surgido un montón de especialistas que dicen que esta reforma no va dirigida a los magistrados. Entonces, ¿quién más inscribe candidaturas? O sea, sí era dirigida a los magistrados del Tribunal. Es que nadie más, bueno, a menos que se dirija a la JED y va a inscribir consejos municipales, pero ¿qué trascendencia tiene la inscripción de consejo municipal a inscribir candidaturas? Este podría considerarse como un acto de violación a la independencia judicial electoral del Tribunal Supremo. Atenta contra la independencia judicial. ¿Y usted nunca consideró denunciar este acto a nivel internacional debido a la implicancia que tenía la violación a su independencia judicial como magistrado? Ese tipo de actos. Fíjese que no vi esas acciones, digamos, internacionales. No las he considerado incluso, con varias situaciones que han sucedido. Igual, usted igual que, por ejemplo, el tema de la privación de libertad, de que fuimos objeto, ¿verdad? ¿Y por qué no lo ha considerado, magistrado, siendo algo tan grave, digamos, al desempeño óptimo de su labor como juez electoral? Fíjese que como quizás en el trayecto tenemos como trabajo, yo estoy escribiendo otras cosas, incluso hasta poemas y todo. ¿No lo hizo necesario? No lo vi, digamos, en ese momento histórico concreto, pero lo señalo en mi voto también razonado, ¿verdad? Como las reglas de la independencia judicial y la protección internacional que tiene. Si lee mi voto, lo va a encontrar en el encabezado. Muy bien. Vamos a ir cerrando esta entrevista con el voto desde el exterior. Un par de preguntas sobre esto. 6 de cada 10 salvadoreños están reflejando en las encuestas, en algunas de ellas académicas, que confían poco o nada en el proceso de implementación y transmisión de votos desde el exterior por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted como magistrado confía que el Tribunal Supremo va a poder realizar de manera transparente este proceso de voto desde el exterior? Pues yo he señalado en mi cuenta, va a encontrar también mis propuestas de reformas. Entonces,
hay varias situaciones, por ejemplo, que yo señalé como limitantes, ¿verdad? O errores de la ley. Por ejemplo, el concentrar los votos en el departamento de San Salvador, yo dije que había sido un error, a lo mejor de los legisladores, porque eso nos va a generar una asimetría, ¿verdad? O al menos que usted esté pensando que los 16 diputados de San Salvador son los que me interesan, y ahí los demás no me interesan. Que por cierto es la circunscripción que aporta más diputados. Claro, es la circunscripción que si usted tiene más del 30% de esa elección, la puede ganar, ¿verdad? Entonces, la ley anterior, ¿verdad?, que ellos mismos habían aprobado, ¿verdad?, decía de que el salvadoreño podía decidir a qué departamento, a qué municipio se asignaba su voto, a qué departamento se asignaba. Eso fue cambiado en esta ley especial que se aprobó posteriormente y se planteó esto. Entonces, cuando usted vota con pasaporte, ¿verdad?, y hace voto desde el extranjero, ese voto se le asigna a San Salvador, y cuando usted vota también con DUI, con domicilio en el extranjero, que son esos 700,000 y algo de electores que ahorita están votando un mes antes, todo eso va para San Salvador. Entonces eso, digamos, no pinta bien. Esa sobrerepresentación sí podría tener un impacto artificial dentro del resultado legítimo de esa Podría elección. tener un impacto porque todos los votos que se están emitiendo, dependiendo si son más o son menos, podrían incidir en el número de escaños que pueda ganar el que gana el voto en el extranjero, algo así como el que gana el voto en el extranjero puede ganar ese 30%. Sí, teniendo una lectura crítica, ¿usted cree que ese punto sí debería ser uno de los puntos que la comunidad internacional debería de observar para entender la irregularidad de esa elección? Ese es un punto, si quiere, débil. Otro punto débil, por ejemplo, en el voto desde el extranjero, es la falta de vigilancia de los partidos políticos. O sea, el vedar ese derecho de vigilancia, que es un derecho constitucional, porque así se estableció, que la integración de los organismos electorales temporales no podía ser asimétrica. Y además el derecho de vigilancia de los partidos es una conquista también de la década de los 50, ¿verdad? Del 60. Aún con las dictaduras militares usted tenía vigilancia de los partidos políticos. Entonces hace un voto por internet en donde elimina la vigilancia de los partidos políticos. De hecho, hay un partido político que reiteró, ¿verdad?, hizo una solicitud al Tribunal Supremo Electoral para pedirle y le mandó el listado de los vigilantes que él consideraba que deberían existir en el extranjero, en cada uno de los centros de votación, en los 81 centros de votación, y el Tribunal Supremo Electoral le dijo que no. Ese partido político es el FMLN. Ajá, el partido político. Bueno, el FMLN en entrevista de su candidato presidencial nos ha dicho que fueron excluidos de estas juntas receptoras en el exterior. Pero son dos cosas, digamos, distintas. Una cosa es la exclusión del organismo electoral temporal, es decir, como miembro, no de la JRB. Se les vedó el derecho de participar como integrantes, ¿verdad?, a pesar de que el FMLN tenía un número de votos más alto que el partido Gana, por ejemplo, ¿ya? Sin coalición, porque ahí no se tomaba en cuenta la coalición, porque las coaliciones prescribieron. Esa decisión también la tomaron los cuatro. Esa decisión se tomó por 4 votos, por supuesto yo no estaba de acuerdo, porque no era la regla del juego que se había aplicado. Pero bien, esa es una discusión. La otra es el derecho de vigilancia que tienen los partidos políticos. O sea, en la elección nacional, usted nombra un número de vigilantes para las 1.595 centros de votación que van a haber a nivel nacional. Eso no existe en el extranjero. Bien, derecho de vigilancia, y yo lo planteé en mi texto, y está en mi cuenta de Twitter. ¿Cuál es el argumento de los otros magistrados para poder prohibir este derecho de vigilancia al partido? Porque la ley especial que aprobaron los diputados no reconoce ese derecho de vigilancia, violando la Constitución de la República. Así de simple, sin leer el artículo de la Constitución de la República. Y tercero, la inexistencia de un padrón electoral en el extranjero es otra debilidad, y yo lo he venido señalando, ¿va? No hay un padrón electoral en el extranjero, por lo tanto los partidos políticos, ¿va?, no tienen ese derecho, que fue un derecho conquistado por los acuerdos de paz también y las reformas del 91, en donde los partidos políticos 15 días, ¿verdad?, o 30 días se consignó al final en el Código Electoral, se les debe, 30 días antes de la elección, se le debe proporcionar el padrón electoral. Entonces no tiene un padrón electoral, sino que tiene un registro universal de toda la gente que va a votar en el extranjero, que puedan rondar los millones de... Al haber listado estas irregularidades en el proceso de voto en el exterior, ¿usted diría que se siente representado en estos 6 de cada 10 salvadoreños que confía poco o nada en el proceso de voto en el exterior? Pues no podría decir eso porque soy magistrado del tribunal, y me están diciendo a mí también, porque yo soy parte del organismo colegiado, ¿verdad? Si no confían, pues yo... ¿Pero usted confía? ¿Usted confía? En el Tribunal Supremo Electoral. ¿En que va a ser un buen trabajo de los votos en el exterior? Yo lo que confío es que, digamos, la experiencia que nosotros tenemos
y la experiencia también que tiene la empresa que se contrató, que yo tampoco voté por la empresa que se contrató, pero la empresa es una empresa de prestigio internacional y yo no voté por ellos por un tema más bien de libre competencia que no se gestó. O sea, no hubo competencia, ¿verdad?, entre las empresas que participaban y por eso fue mi voto, igual que votaron otros técnicos también en contra de algunas decisiones que estaban tomando. Entonces, confiamos en esa experiencia de esta empresa Indra, que tiene una marca ya internacional, pero más que confiar en ellos, yo confío en la empresa de auditoría. ¿Ya? Hay una empresa de auditoría contratada que yo sí voté por ella y es la única, si quiere, fiabilidad que vamos a tener del proceso que se está realizando en el exterior, que esa empresa, ¿verdad?, que tiene un prestigio internacional, va a garantizar que cada voto emitido sea un voto legítimo, es decir, tanto en voto por internet, que haya hecho las pruebas de vida, ¿verdad?, que no solo se metieron DUI, ¿verdad?, para votar, ¿verdad?, sino que les hizo la prueba de vida y que tú llegaste y el sistema te identificó. Después del documento de identidad, va tu prueba de vida que realmente votó un ser humano, que era el que correspondía con esa foto del DUI, y que cada uno de esos votos, que ahorita van como 124,000 votos, ¿verdad?, para la presidencial, porque difieren de la Asamblea Legislativa, son votos legítimos. Es decir, el trabajo de esta empresa de auditoría también va a aplicar para este vacío que hubo de no autorizar el control biométrico del voto presencial en el exterior. La empresa de auditoría creo que él lo ha señalado. Yo, por supuesto, encabecé el tema de que hubiera sistema biométrico, ¿verdad? Y la empresa de auditoría ha señalado que es un error que no vaya el sistema biométrico, sobre todo porque hay pasaportes y DUIs que son vencidos. Entonces, ¿cómo compruebas lo fidedigno de ese documento en el momento de que van a llegar a identificarse para votar en el extranjero? Pero a pesar de levantar el control biométrico, la empresa de auditoría pone la mano en el fuego de poder hacer un trabajo que audite la fiabilidad de esa elección. No, más bien yo estoy expresando esa confianza que se pueda dar, que hay una empresa de auditoría y además también está el Instituto Tecnológico de Monterrey, que también se le ha contratado para llevar a efecto el tema de auditoría. Digo que la confianza, al margen de que yo pueda, si quieres, expresar más de alguna opinión sobre estos vacíos que son de la ley, son vacíos de la ley, ¿verdad?, que se han dado. El Tribunal Supremo Electoral contrató llave en mano a esta empresa internacional y esta empresa internacional, el sistema está corriendo, la gente está votando, es un sistema innovador, si tú quieres. Claro, las falencias son de la ley, o sea, la empresa no tiene nada que ver con eso, que hayan errores en el registro electoral, etcétera, etcétera. Que parten de la Asamblea Legislativa y parten también de 4 votos dentro del Tribunal Supremo Electoral que no han tenido que resolver de la manera correcta ese tipo de arbitrariedades. Para concluir esta entrevista, magistrado, bueno, usted ha hecho todo ese listado de situaciones que están pasando dentro del Tribunal Supremo Electoral y yo le preguntaba si han venido votando juntos o han venido votando con algunos matices. Me queda claro qué separa a usted de esos 4 magistrados, pero ¿podría usted decirnos qué une a esos otros 4 magistrados para tomar estas decisiones unánimes y en sintonía respecto a esos temas? No, a todas luces, sí, en ocasiones, digamos, en algunos aspectos no es tan así, ¿verdad? Y ya me sucedió a mí en el anterior colegiado cuando yo fungí como presidente. También yo tenía votos de 4-1, por ejemplo, en algunas situaciones. Estoy casi en la misma situación, con diferentes partidos o representantes de diferentes partidos políticos que han propuesto los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hemos aprendido a respetar, digamos, las opiniones de cada quien. Entonces, de hecho, yo agradezco las deferencias de más de algunos magistrados que muestran respeto por la experiencia que tú tienes, o porque yo fui decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, que no es nada sencillo, te quiero decir, o por los libros que puedes escribir. Alguna gente muestra ese respeto, sin embargo, en los temas trascendentales, ¿verdad? ¿Ya? Ellos van a votar de la manera que tienen que votar, o que la vida de alguna manera los ha colocado en ese destino de votación, si tú quieres, y a mí me ha colocado en otra situación la vida, no sé, por otra serie de circunstancias, ¿verdad? No hay nada objetivo que una a estos 4 magistrados a votar igual. No, o sea, yo no te podría decir qué los une, cuál es el cordón umbilical de ellos, porque entre ellos también discuten y a veces se separan los magistrados, hay que decirlo. Pero sobre los temas de fondo que hacen a la configuración. Sobre los temas de fondo y jurisdiccionales, ¿verdad? Han votado igual. Han votado, bueno, ahí están las actas,
¿verdad? Y yo no podría saber porque es antropología social, aparte de que lleve más de algún curso de antropología social, o psicología, si tú quieres, introspección de la conciencia, sobre ese tema no me podría meter. Lo que sí es cierto es que hay temas que nos pueden vincular a los 5. Por ejemplo, sacar adelante esta elección, ¿ya? Sacar adelante la elección, ¿verdad? Quitando todos los tropiezos, quitando las hojas secas y dejando solo las ramas verdes de ese árbol, si quiere, frondoso de la democracia, ¿verdad? Eso creo que nos vincula y nos hace cómplices, ¿sí? Para cerrar la entrevista, para quien dice en esa elección puede haber fraude, ¿usted metería en las manos al fuego y decir no va a haber fraude en esa elección? Yo dije en más de algún momento en elecciones pasadas que la palabra fraude debería estar excluida de los diccionarios electorales, ¿ya? Si estamos hablando de sociedades democráticas, estamos hablando de que hay Estado constitucional y democrático de derecho, estamos hablando de elecciones libres, transparentes, etcétera, etcétera, modernas, ¿verdad? Yo no me atrevería, digamos, a formular un juicio de valor de ese tipo. Por ejemplo, aún en el voto en el extranjero, porque hay una empresa contratada que ha llevado a cabo todos los temas. En todo caso, hay una ley con sus imperfecciones, ¿verdad?, sobre la cual tenés como base eso. Y en todo caso tendría que haber una denuncia concreta. Ya el Código Electoral señala en qué casos hay fraudes. En el voto en el extranjero, como es voto por internet, ahí no te podría decir mayor cosa porque es un voto innovado y muy desregulado. Muy desregulado. Pero esa desregularización no precisamente... por ejemplo, cuando un voto es nulo, por ejemplo, en el caso del voto en el extranjero, solo tenés una Helvex, 3 personas que te van a manejar todo eso, 3 titulares y 3 suplentes. A eso me refiero, eso no podría decantar en un fraude. No te sabría decir en este momento, porque no tengo ese conocimiento adecuado, ni tengo la información, todas las bases de datos que nos van a venir, o si hay un ciudadano que reclama. En todo caso, el fraude tendría que ser alegado por alguien y tendría que estar tipificado, ¿verdad? El Código Electoral te regula en qué situaciones puede haber fraude electoral. Julio Olivo, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, gracias por darles entrevista a Focos. Agradecemos su tiempo con nosotros. Bueno, espero haberle contestado algunas cosas. Por supuesto, gracias por contestar. Y no haberme metido en tanto lío. Muchísimas gracias. También a ustedes que han sintonizado esta entrevista, les recordamos que pueden continuar viendo el contenido electoral de Focos en nuestra página web, focostv.com.